Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con el doctor Abraham Sapien, filósofo, doctor en filosofía, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y conversador, colaborador de este espacio informativo. Doctor Abraham Sapien, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo están? Bien, estamos bien pasados por agua porque en Ciudad de México tenemos una buena cantidad de lluvia que la sentimos en el cuerpo, por supuesto, doctor. Todos los seres humanos pues somos iguales en sentido biológico. Tenemos una cantidad de sangre que circula por nuestras venas, necesitamos agua y alimento para sobrevivir, sobre todo oxígeno, tenemos piel, somos sensibles a los cambios de temperatura. Hablar del cuerpo de manera biológica pues es una manera, una forma, pero hay otra que va más allá, que tiene una percepción muy distinta, doctor. Sí, pues el cuerpo es un gran concepto y pues obviamente no es un concepto en sí mismo, sino es esta cosa de la que estamos hechos, pero me parece que es un punto de partida desde el cual podemos ayudarnos a comprender muchas de las maneras en las que nos relacionamos con el ambiente, con lo que podría ser una relación hacia nosotros mismos y también con los otros. Una primera idea que me parece fundamental y que puede ir contraria a ciertas intuiciones que tal vez podemos tener, es que más que tener un cuerpo, es una cosa que somos un cuerpo. Uh-huh. Es decir, no podemos existir sin cuerpo. Contrario a lo que tal vez alguna concepción del alma pueda tener sobre cómo se separan estas dos cosas, para muchos elementos prácticos de la vida y para la cotidianidad y yo pensaría realmente para casi todas las situaciones en las que podemos pensar sobre nuestra relación con los demás y con el ambiente, el cuerpo es algo que somos. Entonces, hoy me gustaría comenzar con esa idea y también de esa manera ir esgrimiendo y desmenuzando qué significa ser un cuerpo y qué significa este concepto de cuerpo que podemos ver tan presente en la academia y en muchos lugares sobre la corporalidad. Entonces, sí, yo creo que una primera idea fundamental es esa idea de lo fundamental que es el cuerpo, porque el cuerpo no es algo que tengamos, sino es algo que somos. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre ser y, tener, doctor? Porque no es un tema muy sencillo, porque de ahí partimos de la base inclusive hasta en aspectos de cómo nosotros nos aceptamos o no en nuestra corporeidad o en nuestra manera física, doctor, por ejemplo. Sí, yo creo que una manera de hacer la diferencia es que tener es una relación entre dos cosas y ser es, si lo podemos llamar una relación, algo sobre una cosa. Entonces, tener está ligando dos, ser no está ligando nada, en realidad está hablando de una relación de sí mismo. Una manera, por ejemplo, de ejemplificarlo con una metáfora es la diferencia entre el peso y la masa. Entonces, el peso, digamos, es una propiedad que se tiene, porque podríamos cambiar de peso, no solo en la medida en la que podemos bajar y subir de peso con nuestra alimentación o con el ejercicio, sino que además el peso, si lo pensamos como una categoría física, es algo que es dependiente de la relación en el planeta en el que estamos. Cuando los astronautas llegaron a la Luna, cambiaron de peso, ¿no? Así como también podemos cambiar de peso a lo largo de nuestra vida. En cambio, ser es una propiedad o es algo que tiene que ver consigo mismo. La masa, es decir, qué tanto volumen tiene un objeto, y con eso podemos abrir al primer concepto de objeto, es algo que no está en relación con nada más. Otra manera en la que a veces se ha hablado de esta diferencia es hablar entre la diferencia entre lo extrínseco y lo intrínseco. Lo extrínseco siendo algo que tiene que establecer una relación entre dos cosas y lo intrínseco algo que es consigo mismo. Entonces, esta idea entre la unidad y la duplicidad es una primera manera de entenderlo. Tenemos un anillo, pero no somos un anillo. Hay una relación entre dos cosas. Y aun cuando parece un poco más unitario como el peso es algo que tenemos y la masa es algo que somos. El cuerpo
de esa manera objetual de entenderlo, es algo que nos es constitutivo, es decir, es algo que no podemos dejar de tener porque no lo tenemos, sino que lo somos. Ujú. ¿Y en dónde estaría, porque hay algunos que han planteado, por ejemplo, la predominancia que existe de la mente o de la manera en la cual nos relacionamos con el resto del mundo, con el ecosistema, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo? Hay quien dice que la mente puede determinar inclusive hasta la capacidad física. Hay incluso quienes lo han logrado desarrollar de esa manera. Y a veces valdría la pena entonces preguntarnos en dónde está nuestro verdadero cuerpo, doctor, en la piel, en los huesos, en la mente, en el entorno, en dónde lo tendríamos si platicamos de esta manera, doctor. Sí, sí, excelente pregunta. Yo creo que parte de el dualismo en el que estamos metidos a través de pues una gran historia de pensamiento, digamos, platónico, cartesiano, también cristiano, ¿no? En donde la mente y el cuerpo se pueden escindir. Hay una idea que me parece muy buena y que aparece en Milán Kundera, hablando de Descartes, que es el famoso cogito ergo sum, ¿no? Quien lo Ujú. postula que es el pienso luego existe y que lo único que podemos garantizar realmente desde la duda es la existencia de la mente. Pero esta clase de autores, tanto filósofos como literatos, dicen, bueno, pero a veces se olvida que antes de pensar somos un cuerpo que siente, ¿no? Que sufre, que tiene dolor, que tiene hambre y que en última instancia, por más que podamos hacer un vericueto lingüístico, siempre somos algo que desde algún lugar está pensando. Es decir, sin cuerpo no hay pensamiento y con hambre tampoco hay discusión filosófica, ¿no? Porque hay ciertas otras prioridades que se imponen desde lo corporal. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Pues un concepto o algo que sirve para, yo creo, entender que somos un cuerpo es entender que los cuerpos tienen membranas. Es decir, que tienen un límite, pero también tienen un límite que está en relación con el ambiente. Hay una entrada y salida porque una diferencia importante entre los objetos y los cuerpos es que los objetos son inanimados. Los objetos, aunque pesan y tienen lugar, no están en un constante flujo con el adentro y el afuera del ambiente, y los cuerpos sí. Entonces, nuestro cuerpo, al menos de una manera inicial, tiene una relación ambiental muy importante que es nuestra piel, ¿no? Como el órgano más extenso y uno de los más importantes que tenemos. Y ese órgano permite ampliarse, cerrarse y abrirse, y también por eso podemos comer. Entonces, somos algo que pesa, que ocupa espacio, pero que también tiene membranas y que está en un constante flujo con el adentro y el afuera. Y somos también esta parte muy física que de alguna u otra manera en una sociedad o ya en un espacio donde, de multitudes, por ejemplo, podemos llegar a tener la capacidad de perder hasta esta misma forma mental o la interna de ser también un cuerpo que está determinado por nosotros mismos físicamente hablando, doctor. ¿A qué me refiero? A esa forma en la cual de pronto la existencia de una multitud y de una multitud también de propias mentalidades, ideas, objetivos distintos en una interacción puede descorporizarnos en todos los sentidos, doctor. Sí, mira, contrario a lo que ahora decía, yo creo que más que descorporizarnos, nos supercorporiza. Es Mm. decir, que cuando somos parte de una multitud no es que perdamos el cuerpo, es que más bien se genera un cuerpo colectivo y esa colectividad del cuerpo tiene que ver con la compartición de experiencias en común. Por ejemplo, las vibraciones de la música cuando estamos en un concierto, el calor de la muchedumbre cuando estamos muy cercanos a otros, o en un abrazo, por ejemplo, es una experiencia compartida que solo puede existir desde la corporalidad. Es decir, un abrazo o estrecharse la mano o darse un beso en la mejilla es algo donde se necesitan dos cuerpos, pero no es que estemos descorporizados, sino que la corporidad se vuelve una agencia colectiva. Pero para que el colectivo pueda existir, necesita de los cuerpos individuales que permiten existir a la colectividad. Pensemos, por ejemplo, en la generación de un grupo, los Beatles, ¿no? Digamos. Entonces, los Beatles, como categoría general, como ese grupo que existe, necesita de sus cuatro integrantes que están tocando para poder existir. Y lo interesante de lo colectivo es que puede perder ciertos elementos o pueden sumarse otros. Algunos de los Beatles, por ejemplo, al haber fallecido
deja de existir, pero los Beatles siguen existiendo. Pero los Beatles no es un cuerpo, sino que los Beatles es la suma de la colectividad de los cuerpos, lo que muestra que incluso en categorías más abstractas como de ser una multitud, no es que no haya cuerpo, sino que la corporalidad se vuelve algo más al volverse corporalidad colectiva. Entonces, de una u otra manera, en los sueños, en la imaginación, en lo individual, en lo colectivo, seguimos corporizados. Yo me refería a descorporalizarnos, doctor, a lo mejor no me expliqué bien, de la manera en la cual nos ausentamos y reaccionamos conforme a la masa. No son decisiones corpóreas nuestras, entendida desde la decisión mental hasta la reacción física, doctor. ¿Eso es así? Claro. Pues yo como lo que me parece que me está refiriendo es que la agencia, es decir, la manera en la que decidimos mover nuestro cuerpo, puede estar suscrita a diferentes situaciones. Hay veces en las que nuestra agencia no depende solo de nosotros, sino del ambiente, y hay veces en las que nuestra agencia depende de la agencia colectiva, ¿no? De lo que estén haciendo los demás, que de alguna manera nos impulsa a un lugar o hacia otro. Entonces, si bien la agencia puede cambiar respecto de sus circunstancias, en todo caso seguimos corporizados, porque tenemos que ser parte de esa masa, pesamos, nos movemos. Entonces la agencia puede tener diferentes formas, pero de todas formas el cuerpo está presente. Y es también fundamental tenerlo muy presente, que en el cuerpo no es nada más piel, no es nada más ánimo, no es nada más dolor, necesidades, ni tampoco son pensamientos buenos, malos o no pensamientos, sino que es una entidad tan compleja como nosotras y nosotros mismos, doctor Abraham Sapien, y por eso le agradezco esta reflexión para la audiencia de Imer Noticias esta mañana. Muchísimas gracias. Y pues pensando en el cuerpo es cuidar el cuerpo también, como decían, es cuidar la mente, ¿no? Y cuidar las ideas. Así que hay que hacer sentido y hacer caso porque desde el cuerpo que estamos siendo también es las personas que podemos ofrecer a los demás. Y las sociedades y los entornos que podemos construir o destruir también, doctor. Así es. Gracias, que tenga buen día, doctor Abraham Sapien. Hasta luego, excelente día y espero haya sido estimulante. Yo estoy seguro que sí. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta Un fuerte luego. saludo. Igualmente.